Muy buenos días nuevamente a todos. Es maravilloso que estemos juntos, es una gran bendición la presencia de cada uno esta mañana. Gracias Dios, a Dios damos gracias porque estemos cada uno aquí y también los hermanos que por el momento nos acompañan a través de esta red social. Mateo capítulo 7. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tienen sus Biblias a mano, por favor acompáñenme para un estudio esta mañana sobre Dios siendo nuestro Padre. Cuando te conviertes en predicador por primera vez, y seguramente aquí la mayoría pues no ha tenido la experiencia, pero uno empieza con una cosa en mente, creo, muy clara, y es uno empieza planeando aprender. Al menos así fue para este servidor. Voy a aprenderme la Biblia. Este era el punto, pensaba. Así que predicar se volvió secundario. Lo primero era aprenderme la Biblia. Luego, entonces empiezas a predicar y en algún momento, más adelante, empiezas a ya ir aprendiendo, aplicando y dices, voy a aprender lo que es correcto, voy a predicar lo que es correcto, voy a hablar lo que es la verdad, voy a decirle a la gente la verdad y asegurarme de que la entienda. Y así tu énfasis está en haber aprendido y haber enseñado lo correcto, haber enseñado la verdad. Predicas así por un tiempo y luego te das cuenta de que todo esto que hacemos se trata de Dios, se trata de ti, se trata de mí, se trata de la relación que hay entre nosotros y Dios. Y en algún punto te das cuenta, oye, si el punto de la predicación es hablar acerca de Dios para que la gente lo conozca, para que la gente tenga una relación con Él, pero luego veo que la gente no tiene realmente esa relación, no ha entendido lo que es tener una relación con Dios. Entonces yo he fallado miserablemente en mi trabajo, porque la gente está batallando con conceptos referentes a la relación con el Todopoderoso y yo sigo predicando. Entonces, ¿qué pasa con todos mis sermones? ¿Qué pasa con todo mi trabajo durante todo este tiempo? Hermanos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comprensión de esa relación? Dios y yo. La Biblia va a presentar a Dios particularmente como nuestro Padre. Y grábese eso porque va a ser el énfasis de nuestra exposición esta mañana, de nuestro sermón. La Biblia nos presenta a Dios de muchas maneras. Dios todopoderoso, Dios proveedor, Dios revelador, pero principalmente, enfáticamente, como nuestro Padre. Y sin embargo, quienes predicamos, estamos predicando sobre la justificación, predicando sobre el perdón, predicando sobre la comunidad como creyentes, predicando sobre la paz, predicando sobre la santidad, predicando sobre los pecados de inmoralidad, predicando contra el error. Pero la Biblia nos habla acerca de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Bueno, una cosa que nos dice muy frecuentemente es que Dios es amor. Y todo lo que la Biblia repetidamente dice acerca de Dios es que Él nos perdonará. Y desde la primera página hasta la última página de la Biblia, Dios nos perdona. Desde la primera página hasta la última página, Dios es amor. Entonces, ¿cómo puede la predicación y la enseñanza también resultar en que la gente se encuentre insegura e intranquila en su relación con Dios? Obviamente no puedo asumir toda la responsabilidad de eso, pero tengo que aceptar mi parte. Pero probablemente estos hermanos necesitan escudriñar su corazón y preguntarse en serio, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y ¿estoy realmente convencido de que Dios es mi Padre?
si he obedecido el Evangelio, si me he levantado de las aguas del bautismo, realmente estoy convencida de que a partir de ese momento Dios comenzó a ser mi Padre. ¿Cómo está su relación con su Padre personal? ¿Es perfecto su Padre terrenal? ¿Le muestra todo el amor que usted quisiera, toda la atención que usted quisiera? ¿Ha mantenido a la familia unida? ¿Se mantiene con su madre? ¿Cómo está la relación padre-hijo, padre-hija? Pues no sé cómo ande esa relación, pero sí sé que ahora eres adoptado en la familia de Dios, adoptada en la familia de Dios y tienes un mejor padre. Jesús habla de esto, Jesús habla de Dios siendo nuestro Padre y lo hace frecuentemente. De hecho, si tienen sus Biblias, examinen solo algunos pasajes conmigo. Si vamos a Mateo y estudiamos el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, realmente Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, enseña sobre este concepto frecuentemente. Este es su primer discurso a la humanidad. Y en su primer discurso, su primer sermón a la humanidad, Dios, Jesús, habla sobre nuestro Padre y lo hace una y otra vez. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 16. Alumbren así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? ¿Para qué necesitamos actuar con buenas obras haciendo la voluntad de Dios? Dice luego, para que glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Ruego que, aparte de leerlo en la Escritura, también miren la pantalla por dos razones. Número uno, todos los versículos bíblicos están acá. Número dos, lleva un tiempo poner los colores, cambiar la letra para que usted vea el énfasis, pero si usted se queda viendo su Biblia, se pierde el énfasis que hay acá. Vuestro Padre, todas las citas van a estar acá, hermanos, todas. Las que no estén aquí es porque solo son para complementar, pero las esenciales, como siempre, van a estar acá. Así alumbre vuestra luz. ¿Para qué? Para que glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre. Versículo 45 dice que vamos a tener enemigos, no porque nosotros hagamos enemigos, pero ellos se consideran nuestros enemigos. ¿Y cómo debemos tratarlos? De una manera particular, de una manera muy diferente a como al mundo trata a los enemigos. ¿Cómo debemos tratarlos? Como Dios trata a sus enemigos. Y en el versículo 45 dice, ¿por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nos pregunten, pero ¿cómo, Eric? ¿Cómo tú no odias a esa persona que te hizo tanto daño, que te humilló, que te utilizó, que se burló de ti? ¿Por qué no la odias? Porque eso no es lo que aprendí de mi Padre. Para que se den cuenta que tú estás criado, formado, no solo por tu Padre terrenal, sino por tu Padre celestial. Un poco más adelante, en el versículo 48, lo tenemos en pantalla, para que seáis hijos ¿de quién? Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Estas son las palabras de Jesús en su primer discurso o su primer sermón a la humanidad. Y ya hemos contado 3 veces en el capítulo 5, vuestro Padre, vuestro Padre, vuestro Padre. Supongo que parte de la razón del énfasis de nuestro Señor en ese término, Padre, es porque cuando tú le preguntabas a los judíos de ese tiempo, ¿quién es tu Padre? Obviamente, en ese momento él no pensaba en su Padre terrenal inmediato, sino que ellos automáticamente, el judío de esa época, se iba al más grande padre que él pensaba que podía tener. ¿Saben quién era ese? Otro humano. Abraham. Abraham tenemos por padre. Sus padres habrían sido Abraham, Isaac y Jacob, porque a veces hablaban la tumba de nuestros padres, el linaje de nuestros padres, la herencia de nuestros padres, se referían a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos son nuestros padres. A eso se remonta nuestro linaje. Esa es nuestra herencia. Jesús viene a la tierra y dirige la mente y los corazones de los hombres hacia el cielo, hacia un Padre superior a Abraham, superior a Isaac, superior a Jacob, superior a tu Padre y a mi Padre.
Nuestro Padre puede ser lo más maravilloso, podemos sentirnos muy orgullosos de Él, podemos estar muy contentos con el trabajo que ha hecho con nosotros, pero nunca, jamás se puede comparar con el Padre que nos ha dado la iglesia, Dios. De hecho, no encontré muchas referencias al Antiguo Testamento hablando de Dios como Padre. Aparentemente, dentro del Antiguo Testamento, el judío no ponía mucho su mente, no enfocaba mucho su mente en ese concepto con Dios. Dios es mi Padre. Hay una cerca del final del Antiguo Testamento y está en el libro de Malaquías, lo tenemos en pantalla. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y a partir de aquí, respecto a esta relación de padre e hijo, Dios empieza a hacer algo que quiero que le presten atención porque es una parte muy importante de este sermón. Dios empieza a preguntar. Pero en el Nuevo Testamento Jesús es inmediato y dirige la atención de su audiencia hacia el cielo y hacia Dios y les dice, es su Padre. Y volviendo a Mateo, si vamos al capítulo 6 y el versículo 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. ¿De quién? De vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. ¿Y quién? Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Está de nuevo en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque ¿quién? Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Perdón, de nuevo en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Eso habría sido un énfasis necesario, porque cuando Salomón oró y dedicó el templo, si leemos Primero de Reyes capítulo 8, que no les voy a pedir que vayan ahorita ya, Salomón dice en varias ocasiones en esa oración, cuando venga tu pueblo y ore en este lugar, o cuando tu pueblo esté en otro sitio y mire hacia este lugar en su oración. Porque donde quiera que el judío estaba, cuando no estaba en Jerusalén, trataba de calcular más o menos. Yo habría tenido serios problemas en ese tiempo porque yo nunca me ubico adecuadamente, pero el judío automáticamente ubicaba dónde quedaba Jerusalén. Y cuando oraba, oraba con su cuerpo hacia allá, hacia el templo. Por esta oración de Salomón, cuando oren en este lugar, tú escucharás en tu morada que está en el cielo. Aquí Jesús está diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Si no lo hacéis, si no oráis de esta manera, no seréis escuchados. No dice oren con estas palabras, sino oren con la comprensión de aquel a quien están orando, es su Padre y está en los cielos. Versículo 14 lo dice de nuevo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también ¿quién? Vuestro Padre celestial. Si no lo hacéis, si no perdonáis, Él tampoco los perdonará a ustedes. Por eso cuando le preguntan al hermano, ¿cómo perdonaste eso? ¿Cómo no le tienes odio? Porque si yo no le perdonara y si yo le tuviera odio, entonces yo no tendría perdón de parte de Dios. Y no quiero andar por la vida sin el perdón de Dios. Así que concedo perdón a mis enemigos. Concedo perdón a los que me han hecho daño. Versículo 18, de nuevo dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a quién. A tu Padre que está en secreto. Hoy los grupos religiosos más bien publican día de ayuno, todos andamos en ayuno. Ese no era el ayuno según Jesús. Jesús dice, no muestres a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que ve en lo secreto. Decía hace un rato que no respetamos la Biblia, porque si la Biblia dice hazlo en secreto, ¿por qué hacemos un día de ayuno congregacional y publicamos que andamos en ayuno? Está de nuevo en el versículo 26, porque ese es otro tema, y nos lleva de nuevo al capítulo que habíamos leído, el capítulo 7, donde nuestro Señor conecta la relación que tenemos terrenalmente con nuestros padres y la relación que tenemos espiritualmente con el Señor.
él traza un paralelo, o sea, una comparación entre la relación padre-hijo aquí en la tierra con la relación padre celestial e hijos espirituales. Y vemos entonces en el capítulo 7, versículos 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero aquí viene la pregunta. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su, ¿quién? Hijo. Si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Existe ese hombre? Tendría que estar loco, enfermo, terminaría preso. Lo normal es que cuando nuestros hijos nos piden, hagamos todo porque ellos tengan lo que necesitan. Entonces dice Jesús, si entendemos eso, si eso lo tenemos claro, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué pasa? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Hay una conexión entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. Si quieren romper el corazón de un padre, si quieren enviarlo a su habitación a que se encierre allá y empiece a llorar amargamente, entonces enfóquense en el hijo que él ama y que ese hijo lo haga sentir mal para que usted vea a un padre llorar amargamente. Si quieren romper el corazón de un padre, enfóquense en ese hijo que él ha tenido, que él ha criado, que ha nutrido, que ha provisto, que ha cuidado. Hagan que ese hijo cuestione el amor de su papá. Que ese hijo dude del amor de su papá. Y que dude de que su padre, cuando él se equivoque, le pueda conceder perdón. Los padres llorarán cuando los hijos le digan en su rostro, tú no me quieres, tú no me amas. Claro, cuando ya tienen una edad, que sentimos que lo están diciendo con toda la intención de hacernos daño, con toda la intención de herirnos. El padre se preguntará, ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo fallé en transmitir a este niño, a mi hijo, a mi propio hijo, cuánto lo amo? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué podría haber hecho diferente? Lo habría hecho lo que fuera porque no hay nada que yo no haría para que mi hijo sepa que lo amo con todo mi corazón. Que mi hija sepa que la amo con todo mi corazón. Si ese hijo fallara y si ese hijo se equivocara y volviera arrepentido y volviera confesando su mal, qué alegría decirle, me alegro mucho, te perdono. Si volviera a casa, ese padre, si le ama, cuando le pregunte, ¿me aceptas de vuelta? Su padre va a responder, te perdono y me alegro tanto de que estés nuevamente en casa. Y 3 días después, dentro de la misma casa, ese mismo hijo que fue recibido, que fue perdonado, que se le sirvió comida, que se le ofreció nuevamente su habitación, que se le volvió, se le restauró, se le volvió a tratar, incluso hasta mejor que antes. 3 días después ese hijo dice, no estoy seguro de si puedo creerte. No sé si realmente me perdonaste, no sé si realmente me amas. Para nosotros los padres terrenales, déjenme preguntarle esto un momento, ¿cómo se siente eso? ¿Pueden imaginarlo? Que su hijo le dijera, no, la verdad, no sé si tú me amas. No sé si me perdonaste de corazón. Y ahora, la pregunta más importante. Entonces, ¿cómo puede sentirse Dios? ¿Qué sentirá Dios? ¿Qué se preguntará Dios? Realmente no tenemos que preguntar porque a medida, o no tenemos que dudar sobre esta información, porque a medida que avanzamos en la Biblia con Dios, en ese trato que va teniendo con sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios hace una serie de preguntas. Y quisiera que me permitieran recorrerlas hoy. Y en estos interrogantes, Dios pregunta acerca de esa relación que tiene con sus hijos. Y el hecho de que sus hijos tan frecuentemente dudaban de él.
Notaremos, hermanos, 3 o 4 preguntas esta mañana. ¿Qué pasaría si yo les pidiera lo siguiente? Miren, hace unos años, por primera vez, prediqué este material, o sea, no exactamente este sermón, sino este asunto. Y me pidieron, predique este tema. Dígame la verdad. ¿Dios realmente me ama? Dígame la verdad. ¿Dios realmente me ama? ¿O Dios realmente perdonará? Y quiero que reflexionen en eso por un momento. ¿Qué pasará si yo le pido al hermano o le pido a la hermana que enseñe este tema? Dígame la verdad. ¿Dios realmente perdonará? ¿Oyen el mensaje que hay en esas palabras, el mensaje oculto? ¿Acaso no rebota ese mensaje en nuestros oídos por detrás de las palabras? ¿Oyen lo que está diciendo ese mensaje? Dígame la verdad. ¿Dios me perdonará? Yo escucho duda, escucho cuestionamiento. Y detrás de eso, una porción de incredulidad. Oí algo dicho sobre Dios y oí algo dicho sobre mí. Y pensé por un lado, wow, eso es realmente ofensivo para Dios. Y wow, ¿quién soy yo para ser tan malo que Dios no me podría perdonar? Y así en realidad, a decir verdad, con toda sinceridad, estaba indignado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si Dios me perdonará. Y obviamente hice lo que hacemos los predicadores en esos casos, cambiamos el tema. El mismo Dios ha respondido esto y lo ha demostrado a través de toda la Biblia. El mismo Dios lo ha demostrado de una forma tan apreciable e imaginable. Dios ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Realmente Dios nos ama? ¿Realmente Dios nos perdonará? Entregó a su propio Hijo para que fuera crucificado de manera horrible y atroz en una cruz, siendo humillado frente a miles de personas, siendo esta muerte atestiguada por millones y millones que han leído sobre ello. ¿Cómo podrían los hijos de Dios preguntarle, ¿tú me amas realmente? ¿Puedo creer en tu perdón? Ese momento que me levanté de las aguas allá en la fuente, en ese momento que me levanté, ¿realmente borraste todos mis pecados? ¿Me perdonaste cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción mala? ¿Realmente me perdonaste? No te creo. Y luego empecé a pensar, ¿cómo debe sentirse Dios desde aquel lado del asunto? ¿Cómo debe sentirse a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros para salvarnos? De todo lo que ha hecho por sus hijos para salvarnos. Porque somos salvos, ¿no? Claro que sí. Porque somos a través de la Biblia personas que hemos recibido su mensaje, hemos recibido su invitación, la hemos aceptado, hemos creído en esa invitación. Hemos creído que Él ha cumplido su palabra, sus promesas. A lo largo de la Biblia, sin embargo, oímos a Dios preguntar, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no puedo tener una relación con ellos como verdaderos hijos? ¿Por qué no me pueden considerar como un verdadero padre? La primera pregunta de las de hoy, hermanos, se encuentra en el libro de Números. Así que nos movemos al capítulo 14 de ese libro, al menos va a ser la primera que consideraremos. Números capítulo 14. Conocemos, creo yo, bien los acontecimientos. Si no, usted puede leer con calma después el capítulo 14 de este libro. Y esto comienza más bien desde el capítulo 13, lo que pasa aquí, lo que hace que surja la pregunta que tenemos en pantalla. Los espías han regresado, pero eran 12 espías y 10 de ellos volvieron con un informe negativo. Dijeron, mira, la tierra está hermosa, aquí traemos una muestra de los frutos que se dan allí, maravilloso, parece volcán en tierras altas. Pero no vamos a poder conquistar esa tierra. Va a ser imposible. Volvamos a Egipto.
Vamos a designar un nuevo líder. Y a este Moisés vamos a matarlo a pedradas para que se calle, para no saber más nada acerca de él. Y volvamos a los egipcios y preguntémosle, ¿podemos ser de nuevo sus esclavos? Preferimos volver acá y vivir. Y entonces Dios habla. Y comiencen a leer conmigo, por favor, en el capítulo 14 y el versículo 9. Ponga su mirada en la pantalla. Versículos 9 y 10. Reflexionen en esto en términos de un padre hablándole a sus hijos. Si usted es padre, lo va a entender mucho mejor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos a Josué y a Caleb, que eran los únicos valientes que decían, vamos a conquistar esa tierra porque Jehová está con nosotros. Y luego la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, que era el anticipo del templo, ante todos los hijos de Israel. Aquí significa que el padre ha venido a sus hijos y quiere hablar. ¿Y qué les va a decir? Está en el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, esto suena como si Dios está lamentando. Suena como si Dios estuviera entristecido. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? El padre intentando persuadir a sus hijos, te amo. Y el hijo le dice, no, no me amas de verdad. Estoy orgulloso de ti. Y el hijo responde, no, no lo estás. Te perdonaré, pase lo que pase, simplemente lo arreglaremos juntos. Pero el hijo dice, no, no es así. Dices que me perdonarás, pero no es de corazón. Me pregunto cuántos padres se han preguntado a sí mismos, ¿cuándo me creerán mis hijos? Porque esa es la pregunta que Dios está haciendo a sus hijos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo no me creeréis? De hecho, mientras leemos el versículo cerca del final, Dios dice, hay evidencia de que yo les amo, los cuidaré, los protegeré y les daré esa tierra que les prometí. Hay evidencia. ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que les he dado? ¿Cuáles fueron las señales en la historia de Israel? Bueno, solo por mencionar unas pocas. Sabemos que si están fuera de Egipto, ¿cómo lo lograron? Por el poder de Dios. Sabemos que hubo plagas en Egipto, que las envió Dios. Sabemos que hubo un mar rojo, que ellos cruzaron en seco. Lo permitió Dios abriendo ese mar. Sabemos que hubo maná para que comieran, porque lo dio Dios. Y que hubo también agua dulce a raudales para que no murieran de sed. Y la dio Dios. Sabemos que hubo un monte frente al cual ellos se pararon y ahí desde ese monte se escuchaba la mismísima voz de Dios. Recibieron la ley escrita con el mismísimo dedo de Dios. Ninguna otra nación ha recibido esas bendiciones jamás. Sabemos eso. Sabemos que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a José, y ahora están siendo guiados por Moisés, a quien envió Dios Todopoderoso. El padre ha cuidado de sus hijos, pero el carácter del padre ha sido puesto en duda por ellos. No conozco el problema de Israel por completo, pero creo que al menos parte del problema era que ellos querían hacer su propia voluntad y eran personas de dura cerviz, es decir, tercos, obstinados. Parece ser una cuestión de confianza. Aquí hay un grupo de personas que de ninguna manera, haga lo que haga papá, no van a confiar en él. No le van a creer. Cuando leemos Proverbios capítulo 3, leemos estas palabras. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué pasó allá en el capítulo 13 de Números? Dios dijo, les he dado la tierra, vayan a tomarla, yo estoy con ustedes, yo voy a resolver todo lo que se les presente en el camino. Cuando regresaron, ¿qué decidieron ellos? No podemos tomarla. Es imposible.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué no creen en Dios? No confían en el Señor y parecen empeñados en apoyarse en su propia prudencia. Y Proverbios 3 también dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En este mismo capítulo, para demostrar eso más a fondo, consideraremos el versículo 39. Me estoy refiriendo a Números 14. En el capítulo 14, Moisés ahora ya ha relatado todo lo que estaba pasando, todo el asunto. Si de hecho vamos a leer el capítulo 14, oiremos a Dios hablar con Moisés. Oiremos a Moisés suplicar a Dios por Israel. Oiremos a Dios hablarle a Josué, hablarle a Caleb, hablar sobre los 10 espías, hablar sobre la nación. Y Dios dice, ¿saben qué? Rebeldes, ¿saben qué? Incrédulos. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No van a heredar lo que les había dado. Solamente Josué y Caleb. Y entonces Dios dice, van a vagar por el desierto durante muchos años y van a quedar muertos en el desierto. Ustedes no van a entrar. Entrarán sus hijos de 20 años hacia abajo. La segunda generación entrará. Pero la que salió de Egipto, ninguno entrará, solo Josué y Caleb. ¿De dónde sacamos, hermanos, la idea de que ellos son de duro corazón? De que se niegan a confiar en Dios. Porque cuando Dios dijo, suban a poseer la tierra, ellos dijeron no. Pero luego, hermanos, si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que en un momento Dios les dijo, ¿saben qué? Ya no suban, porque los van a derrotar. Y cuando Dios les dijo, ya no suban, el pueblo de Israel dijo, ahora sí vamos. ¿Sí? Ese era el pueblo de Israel. Comiencen a leer conmigo en el versículo 39. Moisés dijo estas palabras a todos los hijos de Israel y todo el pueblo se lamentó mucho. Y note, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Es asombroso leer todo esto. Dios dijo, suban. Y ellos dijeron no, porque es imposible conquistar la tierra. Debido a su rebeldía, Dios dijo, entonces no suban porque ya no estoy con ustedes. Entonces ellos dijeron, vamos a ir, y fueron. ¿Cuántos hijos no recibirían la instrucción de sus padres? No recibieron el juicio sano de personas que los aman, que se preocupan por ellos, que quieren lo mejor para ellos. ¿Cuántos padres no han caminado por la casa en algún momento rascándose la cabeza, yendo a buscar algo para tomar, un café, un té tranquilizante, con esta pregunta, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos años más de este hijo, de esta hija mía? ¿Cuándo creerá este niño, esta niña? Y para todos los padres que han tenido esta lamentación, sepan esto. Si somos hijos de Dios, Él ha preguntado lo mismo acerca de nosotros. Él se ha sentido igual respecto a nosotros. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que me crean? Segunda pregunta. Hay otra pregunta que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 5. Los primeros 4 o 5 versículos aquí leeremos sobre Dios y su viña, y Dios hace otra pregunta. Probablemente también sea una pregunta que otros padres se han hecho a sí mismos. Dice la Escritura. Esta pregunta es, ¿qué más se podía hacer? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Isaías 5, 1 al 5.
Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo número 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas, pero silvestres? La viña es Israel. La parábola se refiere a Dios como el amado. ¿Qué había hecho Dios? Bueno, acabamos de leer que tenía una parcela de tierra. Había sido excavada, las piedras quitadas, viñedos y uvas y cosas plantadas, una torre construida y un lagar y todos los preparativos hechos para que eso produjera en gran manera. Todo esto lo hizo para que diese buenas uvas, uvas de calidad. Sabemos que la ley de la siembra y la cosecha es verdadera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero eso no pasó con Israel. Dios sembró y sembró y sembró, preparó la tierra, cuidó, puso todo lo necesario. Pero Israel no le produjo lo que él esperaba. Él esperaba que diese buenos frutos espirituales. Estaban en una colina fértil. Habían sido cuidados diligentemente. Se pide a las personas neutrales que juzguen, que evalúen el asunto. Juzgad ahora entre mí y mi viña, dice el Señor. Que alguien más mire esto y me lo diga si es que estoy equivocado. Que tome una decisión. Y entonces se hace la pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Amado, no conozco a un padre que no se haya hecho la pregunta, ¿qué más podía haber hecho yo? No se lo ha hecho usted, hermana Senia, con sus hijos. ¿Qué más podía haber hecho? No se lo ha hecho usted, hermana Stacy. ¿Qué más podía haber hecho? Señor Julián, ¿no se lo ha hecho usted? ¿Qué más podía o puedo hacer por ellos? De nuevo, en lo que respecta a Israel, volvamos atrás y leamos la historia. Leamos lo que Dios ha hecho por ellos. Después de que salieron de Egipto, después de que obtienen la ley, después de que Moisés fallece, viene Josué como líder. Después que pasa Josué, les manda jueces. Después que pasan los jueces, les manda reyes. Y luego hay una tienda especial, un tabernáculo para adorar a Dios. Allí pueden presentar sacrificios, allí pueden orarle a Dios. Y luego viene un templo para adorar a Dios adecuadamente, donde Dios ofrece perdón y liberación del pecado. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, el problema parece ser uno de ingratitud. No habían considerado ni estaban agradecidos por todo lo que Dios había hecho por ellos. Volvamos atrás al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Se les advirtió que esto podía ser un problema. Y tal vez de nuevo los padres han lamentado este mismo hecho en sus propias vidas mientras lidiaban con sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, después de que se pusiera la palabra del Señor en sus corazones y después de que ellos la enseñaran diligentemente a sus hijos, abajo en el versículo 10 están estas palabras. Versículos 10 al 12 están en pantalla. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una de las cosas que los padres dicen acerca de sus hijos muy frecuentemente es que simplemente son desagradecidos, ingratos, no aprecian todo lo que he hecho por ellos. Me tratan como si otra lo hubiera dado a luz. Me tratan como si yo no me hubiera negado muchas cosas para proveerles. De hecho, probablemente no hemos sido padres por mucho tiempo si no nos hemos preguntado qué más podría haber hecho. ¿Por qué y cuándo me creerán? ¿Qué más podría hacer? Pero sepan esto, estas preguntas no están siendo hechas por padres terrenales. Estas preguntas están siendo hechas por Dios sobre usted y sobre mí.
Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo va eso de que Dios es tu padre y tú eres su hijo, su hija? ¿Y has creído a Dios? ¿Has hecho lo suficiente para convencerte de que Él te ama? ¿De qué te perdonará? ¿Puede perdonarte? ¿Quiere perdonarte? ¿Te quiere? Tal vez Él te plantearía la pregunta, ¿qué más podría hacer para convencerte de eso? Tercera pregunta, lo tenemos en pantalla. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esto está en 1 de Reyes 18. En los versículos 20 y 21, la pregunta se hace a través del poderoso profeta Elías allá en el Monte Carmelo. El pueblo de Dios se ha corrompido con la idolatría. Hay allí, si no me falla el número, 450 profetas al servicio del dios falso Baal y de la idólatra reina Jezabel. Versículo 19. Y Elías consigue finalmente una gran audiencia. Ahí está todo el pueblo delante. 450 profetas. Imagínense cuántos habemos aquí, estamos llenos. Si hubiera 450, más la nación, más los reyes. Y él hizo una pregunta. Versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta palabra claudicar nosotros no la usamos mucho. Creo que no la usamos. Pero hay otra versión que dice, ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es el verdadero Dios, si Jehová es el verdadero Dios, seguidle. Y si Baal es el verdadero Dios, entonces seguidle a él. Y dice la Escritura que el pueblo no respondió. Hay una cantidad de evidencia aquí, dice Elías. Hay gran evidencia aquí, pero no sigan cojeando entre dos opiniones. Y como bien sabemos, porque hemos leído seguramente la historia, estas personas hacen los altares, presentan todas las pruebas supuestamente de que su Dios Baal les iba a responder, lo invocan, le gritan, bailan, hacen de todo, pero Baal, ¿qué pasó con Baal? Baal no responde. Es que cuando leemos el Salmo 135 notamos la gran diferencia que hay entre el Dios verdadero y los dioses falsos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios del cielo, el Dios viviente, no es como las imaginaciones del hombre que hace aquí en la tierra. Hay un Dios viviente. Esos dioses falsos tienen bocas porque nosotros les dimos bocas, pero no hablan. Tienen ojos porque nosotros les tallamos ojos, pero no pueden ver. En realidad no ven, no tienen oídos, pero no oyen. No se mueven. No están vivos, no pueden amar, no pueden perdonar, no pueden salvar. Pero hay un Dios viviente. Y los padres se lamentan porque no parecen convencer al hijo de que lo han amado, al hijo al que le han dado, al que le han provisto, por el que han sacrificado dinero, atención, enfoque, paciencia, por el que han aguantado tantas cosas. El padre del hijo pródigo no lo pudo convencer, a pesar de ser un padre perfecto. Y aquí no es un padre terrenal hablando, es Dios. Dios está teniendo el mismo problema con sus hijos que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y Dios está en el cielo preguntándose qué haría falta, por qué no me creéis, cuánto tiempo pasará, qué más podría haber hecho y cuándo, ahora en esta pregunta, cuándo decidiréis seguirme, pero de verdad, de corazón. Aunque los padres terrenales lamentan estas cosas, en sus hijos no estamos hablando de padres terrenales, estamos hablando de Dios. Y hay una pregunta más para cerrar, que está en el Nuevo Testamento, aunque podríamos todavía hacer una serie de más preguntas. Pero en Hechos capítulo 9, nuestro Señor se aparece a Saulo de Tarso y él le hace una pregunta. A ese Saulo que está odiando a Cristo, odiando a la iglesia, que está respirando amenazas, dice la Escritura, quiere destruir de un plumazo ese movimiento. Versículo número 3, él viaja y llega cerca de una ciudad llamada Damasco. Y de repente dice que resplandeció una poderosa luz desde el cielo. Ahora los versículos 3 al 5. Cayendo en tierra, lo tenemos en pantalla, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se lo voy a traducir. Coces contra el aguijón no lo entendemos, no usamos ese lenguaje.
pero estamos aquí para facilitar. Saulo, ¿no te es duro seguir luchando contra mí? ¿No has visto lo que está sucediendo y que no vas a tener éxito en lo que estás haciendo? ¿No te es duro seguir golpeando tu cabeza contra la pared? ¿No es suficiente el daño que te has hecho para que pares, para que te detengas? A veces nuestros hijos son simplemente tercos. Nos referimos a ellos como niños de voluntad fuerte, tercos, obstinados, de dura cabeza o de duro cerviz, para decirlo en lenguaje bíblico. Lo que parece es que es una persona que está determinada, está decidida a que algo funcione cuando sabemos que eso no va a funcionar. No están solo nadando contra la corriente, no, ellos quieren que la corriente ahora vaya al revés. A veces les decimos los pájaros disparándole a las escopetas. Este individuo quiere cambiar la dirección de la corriente, quiere cambiar cómo son las cosas. Saulo dice de sí mismo en Hechos 26-29, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Permítanme preguntarles esto, amados hermanos y amigos que nos visitan. Cuando Saulo está pensando para sí mismo y está tratando tan duramente como puede de detener el nombre de Jesús y la causa de Jesús, ¿cuánto éxito va a tener en eso? Ustedes que ya han leído la historia, ¿va a tener éxito en eso? Aquí hay un individuo que no tiene posibilidad de éxito porque está luchando contra Dios. Y cuando los padres aman a sus hijos, les enseñan la verdad, establecen los principios de vida y lo que están diciendo en efecto es, mi amor, hijo mío, querido hijo mío, no puedes hacer eso, no puedes cambiarlo, no puedes alterarlo, será de esa manera porque Dios lo ha dejado así. Y luego observa mientras su hijo lucha y lucha y lucha porque él piensa que sí lo va a lograr. Él piensa que así es que está bien, que así es lo correcto, que su actitud no es un problema. Él piensa que eso es lo mejor. Decisión equivocada tras decisión equivocada. Herida tras herida, cicatrices tras cicatrices, rasguños y heridas. ¿Lo resuelve? No. Pero simplemente se dicen a sí mismos, vamos a resolverlo de esta manera. Nosotros, los de la nueva generación, nosotros que sí sabemos la tecnología, nosotros que sí sabemos cómo es, mis viejos no saben nada, son ignorantes, yo sí sé. Pero ¿qué pasa? No va a funcionar. Hay cosas que simplemente son verdad y no hay nada que podamos hacer para cambiarlas. Y en algún punto los padres observan mientras sus hijos ensangrentados, rotos, destruidos, todavía quieren seguir luchando contra Dios. Y les preguntamos, ¿no te es duro seguir insistiendo en ese camino? ¿Por qué no te das la vuelta y lo haces de esta manera que es la buena, la correcta? Permítanme preguntarles esto. ¿Piensan que Dios está haciendo estas mismas preguntas sobre nosotros? ¿Piensan que Dios le está preguntando esto a sus hijos? ¿No te es duro seguir estrellándote contra lo que te he escrito? ¿Seguir yendo contra los principios que he establecido? Estrellándote contra y luchando contra lo que yo he dicho en mi palabra. Piensen en cualquier tema, hermanos, cualquier tema de la Biblia. Y Dios ya ha dado instrucciones sobre eso. Y a pesar de que Dios ha dado instrucciones sobre eso, ahí están sus hijos luchando contra eso. Y siguen resistiendo y siguen resistiendo y siguen hiriéndose una y otra vez. Y Dios suena como un padre. Hermanos, tristemente, teniendo que observar ese cuadro de desconfianza, de rebeldía, de ingratitud, estas tristes y lamentables preguntas las hace Dios. Y entonces tenemos que volver a preguntarles, ¿cómo está su relación con Dios? Aquí está en la palabra Jesús diciendo, tu Padre está en los cielos. Tu Padre está en los cielos. Tu Padre está en los cielos. Y entonces, ¿cómo pueden los hijos de Dios creer que Él no perdonará? Si no es un padre como los nuestros, que son imperfectos. ¿Cómo pueden los hijos de Dios creer que Él no les ama? Si Él es amor y no puede dejar de amar. Solo para oír a Dios preguntar, ¿cuánto tiempo pasará antes de que me crean? ¿Qué más podría hacer si no enviar a mi hijo a la cruz? ¿Cuánto tiempo van a cojear entre dos pensamientos? Y no te es duro seguir dando cosas contra los mismos principios que están diseñados para tu bien.
En conclusión, hermanos, como predicador del Evangelio, yo tengo una obligación absoluta y no hay nada que quiera más en mi vida que presentar a Dios correctamente cuando predico. Les aseguro que desde Génesis hasta Apocalipsis, a partir de cada cosa que sabemos acerca de Dios, es que Dios es el mejor Padre posible, la absoluta perfección de la paternidad. Si un esposo, un padre, una madre terrenales pueden amar a sus hijos y luego convencerlos de que es así, entonces algo está yendo terrible, pero terriblemente mal cuando los hijos de Dios no están entendiendo su relación con Dios como Padre. ¿Qué podría Él más hacer para convencerlos, a todos nosotros sus hijos, de que Él nos ama? ¿Y cuánto tiempo va a pasar antes de que le creamos? En esto hemos conocido el amor porque Él dio a su Hijo para morir en la cruz. En esto hemos conocido el amor porque Él dio a su Hijo para morir en la cruz. Si eso no es convincente, el problema no es de Dios, sino del corazón humano. Si alguien escucha este sermón en este momento, sea ahorita presente o por las redes, y aún no es cristiano, hoy es el día para convertirse en cristiano. Hoy es el día para dar ese paso. Hoy hay un Dios que nos hizo, un Dios que nos ama. Jesús en la cruz es un farol de neón para la humanidad, mostrando que Dios es amor. Jesús es el Hijo de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese públicamente su nombre. Sea sumergido en agua en su nombre y permita que Él lo salve este día. No espere más. No siga siendo rebelde, no siga siendo ingrato. Y si ya son sus hijos, su Padre los ama como nunca un Padre terrenal los va a poder amar. Y su Padre los perdonará si hasta ahora no le habían amado adecuadamente. Cualquiera que sea la necesidad que tengan en su vida, visitas que necesitan obedecer el Evangelio, o cristianos que necesitan restaurar su relación con Dios, podemos ayudarles con eso, porque su Padre los espera, los ama, siempre está aquí para ti y para mí, desde hoy, desde siempre y hasta el último día de nuestra vida. Amén. Amén.